Bueno, continuando con la clase, acá en el esquema, ¿qué es lo que vemos? Que si nosotros hacemos una reproducción, como ya hemos visto, a través del proceso de fecundación, donde el óvulo y el espermatozoide aportan el material genético, se va a formar el huevo cigoto. Después de 6 días, esto se transforma en un blastocisto. Y posteriormente ese embrión sometemos a medios de cultivo especiales para cultivar células específicas, embrionarias, ¿no? Entonces, podemos nosotros generar la identificación o separar por diferentes líneas, dependiendo de lo que deseemos clonar. Por ejemplo, si queremos clonar corazones, pues utilizaremos la línea de células mesodérmicas. Si necesitamos clonar el intestino, el estómago, células endodérmicas, o en el caso de que necesitemos, en este caso, generar cerebros, células ectodérmicas. Entonces, es posible, se está trabajando, todavía no está como que utilizándose esta tecnología, pero ya pronto esperemos que pronto entremos, ¿no? en ese proceso de poder ya utilizar de tecnología a través de los cultivos de células madre, ¿no? Estoy con esa idea de generar un laboratorio de cultivos celulares. Por favor, su micrófono puede apagar. En la Facultad de Bioquímica, si se da, pues ojalá podamos hacer una serie de experiencias, ¿no? Y clonar, no olvidemos, clonar significa hacer de que nosotros hagamos una reproducción asexuada, como ya hemos explicado anteriormente, introducir. Por favor, ¿podría apagar su micrófono? ¿Aló? ¿Me escucha? Y bueno, en este caso, entonces, clonar significa reproducir una copia idéntica con el mismo material. ¿Y eso cómo vamos a lograr? Como ya dijimos anteriormente, obteniendo el núcleo de cualquier célula y introduciendo esto en este caso en un óvulo, y el óvulo pues fecundarlo de manera normal en el útero, y de esa manera hacer que se lleve a cabo ese proceso de reproducción. Pero tiene bastantes desventajas, ¿no? La vida de estos seres se acorta, se ha visto que también hay muchas mutaciones, muchas malformaciones, precisamente porque no es una reproducción como debería ser. Entonces, ¿qué es lo que se está aplicando actualmente en la parte de genómica? Es obtener genes específicos. Yo quiero obtener insulina para hacer tratamientos a pacientes, no es nada complejo. Utilizamos la tecnología del ADN recombinante y podemos hacer esa serie de manipulaciones y poder obtener en grandes cantidades de insulina, en cantidades inclusive industriales, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces cómo se manipulan esos genes, cómo se pueden obtener genes específicos. En primer lugar, necesitamos el material genético, el ADN de cualquier célula. Para eso vamos a hacer una extracción del ADN. Hay muchos métodos de extracción. En columna principalmente, muy fáciles de llevar a cabo. Claro, va a depender mucho de qué célula, de qué tejido nosotros estamos queriendo utilizar para la extracción específica de ese ADN. Por ejemplo, en heces la extracción es mucho más dificultosa, sin embargo, en sangre u otro tipo de células es mucho más fácil. En heces, ¿por qué? Porque ahí tenemos una cantidad enorme de flora bacteriana y enzimas, ¿no?, que podrían ir a inhibir, en este caso, destruir nuestro material genético. Entonces, la extracción en ese material es mucho más complejo y necesita de kits mucho más especiales, ¿no? También se puede hacer aislamientos de genes a partir de DNA mensajero, y eso es lo que aconseja en realidad estas tecnologías, utilizar DNA mensajero, porque sabemos muy bien que ahí tenemos el gen específicamente, ¿no? Entonces podemos usar también como plantilla el RNA para a través de esto amplificar un gen específico, ¿sí?
También podemos hacer a través de síntesis artificial, es decir, generar secuencias de nucleótidos y generar esa secuencia genética. ¿Cuál es el método más aconsejable y prácticamente como que la herramienta más importante a nivel de la parte de genómica? Es la reacción en cadena de la polimerasa. Su nombre lo dice. ¿Qué es lo que se hace en este proceso, en esta reacción? Utilizar, como vemos acá, nuestro material genético, el ADN. Una vez que nosotros hagamos la extracción de ese material genético, colocamos en un tubito una cantidad de X. Necesito, pues, separar esto y en este equipito que es el termociclador vamos a programar para que durante un minuto se mantenga a 94, 95 grados, eso depende de la polimerasa. Ese fenómeno va a permitir separar esta doble cadena. ¿'Para qué? Para que ya sabemos, la ADN polimerasa necesita un primer, un iniciador, y en este caso es una secuencia complementaria en este extremo 5' y el otro en el extremo 3'. Entonces, estos primers, cuando nosotros bajamos la temperatura en el equipito, va a depender esa temperatura de la secuencia de nucleótidos que tengamos, del T-MELT que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, eso va a depender del contenido de guaninas, citosinas, mientras más alto, mayor T-melting, y en relación a eso se toma una temperatura. Esto generalmente está entre 50 y 65 grados, ¿no? 55 en la mayoría de los casos. Entonces, el equipito se programa para que baje esa temperatura y se pone medio minuto, un minuto, cosa de que este primer, como ven acá, se complemente y se hibride. Una vez que eso ocurre, el equipo se programa para que se eleve la temperatura a 72 grados y se lleve a cabo el proceso de elongación. Es decir, la enzimita ADN polimerasa, porque en esta mezcla de reacción está la polimerasa, los primers, el magnesio, un buffer específico, va a hacer ese proceso de usar los DNTPs e incorporar de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que tiene esta hebra, ¿no? Entonces, si acá está citosina, va a incorporar guanina, si aquí está adenina, va a incorporar timina, y lo mismo en esta otra cadena. ¿Qué es lo que va a pasar si hacemos un ciclo de amplificación? Esta doble cadena se va a transformar, como vemos acá, en dos cadenas dobles, ¿no? Y si volvemos a repetir el ciclo, esas dos cadenas dobles van a generar otras 4 cadenas dobles y así sucesivamente. Y generalmente se utilizan ciclos desde 25, 30 hasta 40 ciclos generalmente. Entonces ahí obtenemos múltiples copias de ese gen específico. Suponiendo que esta región, como vemos acá, a partir de este punto hasta este otro es el gen de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta tecnología? Amplificar esa secuencia específica de ese gen y hacer varias copias a través de esa reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, el número de copias va a depender del número de ciclos que nosotros hagamos. Entonces, en conclusión, el primer paso de esta reacción en cadena de la polimerasa es la desnaturalización del ADN. En segundo, es la hibridación del primer a esa cadena sencilla, y luego es el proceso de elongación. Y esto se repite dependiendo, les dije ya, de los ciclos que uno vaya a ver, el número de copias que uno desee tener, y el equipito se programa y repite todo esto varias veces. Después de hacer un ciclo, vuelve otra vez a generar, en este caso 94 grados, un minuto, la temperatura de hibridación, o digo para desnaturalizar, ¿no? 94 grados centígrados. Luego la temperatura de hibridación puede ser 55, dependiendo del primer. El equipito vuelve a subir a 72 y la enzimita empieza a polimerizar nucleótidos a esa temperatura, su temperatura ideal para esta enzima, ¿sí? Entonces, para hacer ese proceso de amplificación de cualquier fragmento genético de cualquier ADN, cualquier muestra de material genético, es importante diseñar los primers, es decir, generar estas secuencias específicas que sean complementarias a cada uno de los extremos, el extremo 5' y el extremo 3', para que nos sirvan de guía a la ADN polimerasa y se lleve a cabo ese proceso de
amplificación. ¿Qué necesitamos? La enzimita, necesitamos los DNTPs. Cuando decimos desoxirribonucleótidos trifosfato, ¿a qué nos referimos? Al desoxiadenosin trifosfato, desoxiguanosin trifosfato, desoxicitidin trifosfato y desoxitimidin trifosfato. Entonces, son estos 4 ladrillitos los que necesitamos para que esa enzimita forme el enlace fosfodiéster y polimerice esos núcleos. Estos son altamente energéticos, sí, porque están en su forma trifosfato. ¿Y en qué forma van a ingresar? Como formas monofosfato a generar ese enlace fosfodiéster. Necesitamos el magnesio, que acá no está, y necesitamos un tampón que le dé el pH adecuado, y repito, entonces el termociclador programado, dependiendo del número de ciclos que nosotros le vamos a dar, va a generar, en este caso, el número de copias de ese fragmento. Ojo, vamos a este gencito, vamos a recombinar. Generalmente, ¿qué es lo que se agrega en estos primers? Una secuencia que vaya a hacer la secuencia donde una enzima de restricción haga el corte. Suponiendo que es una enzima que tiene un punto específico de corte de guanina, guanina, citosina, timina, timina, entonces acá vamos a tener esa secuencia de guanina, guanina, citosina, citosina, timina, y es ahí donde esa enzima va a cortar este gen. Entonces necesitamos en esta doble cadena hacer un corte con una enzima de restricción en ambos extremos. Y una vez que hagamos ese corte, este material genético ya se puede recombinar en un plasma. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de vectores existen? El plásmido, ya sabemos, esa estructura circular de doble cadena de ADN que tienen las bacterias, ¿no? Entonces, podemos usar como vectores plásmidos, cósmidos. El cósmido es el cromosoma de una levadura. Este ya puede contener un material genético más grande, puede recombinar una secuencia más larga. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos esos plásmidos, esos vectores, necesitamos las enzimas de restricción y necesitamos esta enzima ADN ligasa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cortes en el vector con la misma enzima, hemos hecho los cortes en el gen y pues esta enzimita, la ligasa, va a unir ese segmento de gen con el plásmido y por tanto estamos generando de esa manera un ADN recombinante, ¿ya? Entonces, esa molécula de ADN en la cual se va, en este caso, esa secuencia de gen de la insulina, que se va a introducir en un vector, ese vector, repito, generalmente es un plasma. Tiene que tener algunas características. Debe tener la capacidad de replicarse autónomamente. Debe, en este caso, ser detectable y es posible que este vector se introduzca en otra célula, en este caso generalmente en una bacteria. ¿Ya? Entonces, hay varios tipos de vectores, los plásmidos bacterianos, ese ADN circular en las bacterias. Hay los bacteriófagos, ya hemos explicado, el bacteriófago que es el material genético de un virus recombinado con el material genético de una bacteria. Y cuando hablamos de cósmido nos referimos al cromosoma de una levadura, en este caso es un cromosoma artificial. Entonces vamos a ir a describir qué es un plásmido. Sabemos muy bien que es un ADN circular extracromosómico, no es parte del cromosoma de la bacteria, ¿no? Y que también hemos indicado que este plásmido se caracteriza por tener los genes de resistencia en las bacterias y le da esa propiedad de resistencia, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de los plásmidos que generalmente se fabrican en biología molecular. Este plásmido tiene sitios de corte, vemos ahí varios sitios, o sea, varias enzimas que pueden cortar de restricción. Entonces podemos usar, por ejemplo, la SMA1, cortar este vector con esa enzima y cortar el gen con la misma enzima porque tiene esa secuencia de corte. Entonces, el hecho de hacer ese corte con estas enzimas es como que este vector va a incorporar el gen directamente y la ligasa va a unir esos dos fragmentos.
plásmidos. Entonces, ¿qué tiene este plásmido? Generalmente tiene el promotor, que en este caso es esta secuencia. Muchas veces tiene genes de resistencia. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad, por ejemplo, si yo tengo esta construcción y quiero multiplicar en una bacteria para evitar que otras puedan proliferar en el medio, yo le voy a poner un gen de resistencia a la amoxicilina. Entonces, si yo pongo amoxicilina en el medio de cultivo que contiene este plásmido, esa bacteria va a poder desarrollarse, va a poder replicarse, ¿no? Entonces, lo que vamos a conseguir es introduciendo por ese proceso de conjugación este plásmido en la bacteria a que este plásmido se replique autónomamente y al mismo tiempo que el plásmido se está replicando este fragmento de gen, en este caso para el ejemplo que estamos usando de insulina que nosotros hemos incorporado. Entonces, de esa manera estamos haciendo manipulaciones genéticas, ¿no? Ya sabemos que el bacteriófago es la combinación del material genético que tiene un virus y el material genético que tiene la bacteria. ¿Y cómo se recombina en realidad este material de virus con la bacteria? Es porque el virus, como vemos acá, tiene secuencias homólogas, la bacteria también. Entonces es acá donde este material va a unirse y va a hacer esa incorporación del material genético del virus, ¿no? Bueno, cuando se usa el cromosoma de levadura, es decir, con los cósmidos, es porque necesitamos, en este caso, clonar grandes fragmentos de ADN, ¿no? No olvidemos que ese cromosoma ya tiene centrómero, tiene telómeros, segmentos de ADN extraños puede contener también, ¿no? Y tiene un gran tamaño. Entonces, podemos incorporar insertos hasta de 45.000 kilobases. En cambio, en un plásmido, 3.500, 4.000 nada más, ¿no? Pares de bases. En cambio, en el caso del cósmido, podemos incorporar insertos mucho más grandes, ¿ya? Bueno, recordar que las enzimas de restricción son esas enzimas que las bacterias producen precisamente para degradar al material de ADN extraño. Y pues son las bacterias las que producen estas enzimas. Por ejemplo, ¿de dónde viene la letra S, la primera de esta enzima, SEX-A1? Significa que S viene de Streptomyces y de la especie exfoliata, y por eso ex. Y a veces se le pone algo más característico, ¿no? Dependiendo del tipo de cepa, suponiendo que es una Streptomyces exfoliata A1, entonces va a ir esa simbología y eso nos está indicando de que esta enzima viene de esa especie específica bacteriana Streptomyces exfoliata A1. Entonces, ¿qué hacen estas enzimas de restricción? Tienen sitios específicos, regiones palindrómicas de corte. Por ejemplo, este está haciendo un corte en este punto y en esta otra cadena en este. Entonces, no es un corte vertical, fíjense, es un corte cohesivo. Entonces, hay ciertas enzimas que hacen cortes romos, en otros casos, los cortes cohesivos. Y son herramientas muy importantes en biología molecular porque, por ejemplo, se utilizan para las tecnologías de RFLP. ¿En qué consiste la tecnología de RFLP? Es que un material genético cortamos con una enzima específica y esta enzima va a cortar en las secuencias que encuentre y vamos a generar en realidad un perfil de fragmentos. Y nosotros podemos comparar ese perfil de fragmentos de un padre con el perfil de fragmentos de una madre y ver si un hijo sospechoso que queremos, en este caso, certificar de que el padre es el hijo, podamos nosotros identificar de que verdaderamente corresponde ese hijo a ese padre y a esa madre. Entonces, a través de esta herramienta, utilizando enzimas de restricción, por eso se llama RFLP, viene de esto, Restriction Fragment Length Poliformismo, y hace de que entonces a través de RFLP, esa tecnología hace que
cortemos una secuencia genética con enzimas y tengamos determinados fragmentos. Entonces, cada una de estas, por ejemplo, si yo veo acá la BAMH1, ¿de dónde viene? De un Bacillus amylolicofaciens, y dónde corta en esta secuencia específica, es decir, donde hay guanina, guanina, adenina, timina, citosina, citosina. No va a cortar en otro lado, sino específicamente en ese punto. ¿Cómo es que nosotros podemos ver qué secuencia tiene el gen? Es precisamente porque como ya se ha hecho en este caso el descifrado de la secuencia de nucleótidos de nuestro genoma, pues podemos saber específicamente qué secuencia de nucleótidos tiene ese gen, qué sitios de corte, de restricción podemos tener. Y en biología molecular, pues se utilizan estas herramientas hasta para identificar que yo hago un corte, digo, voy a tener 3 fragmentos de estas longitudes de nucleótidos, y si verdaderamente es el gen, hago yo en este caso, ensayo de restringir ese fragmento genético y voy a tener esos 3 fragmentos, y después de hacer una electroforesis vamos a tener esos 3 fragmentos específicos de ese tamaño esperado. Ahora, si es un gen X, ya ha hecho una amplificación de un gen que no deberíamos, pues la respuesta no va a ser la esperada, sino vamos a tener fragmentos diferentes. ¿Qué hacen estas enzimas? Las endonucleasas cortan en la parte interna de la secuencia del ADN. Por ejemplo, ahí tengo una cadena, tengo otra. Las endonucleasas van a cortar en la parte interna. En cambio, las exonucleasas, ¿dónde están haciendo los cortes? En los extremos, ¿ya? Por eso se llama exonucleasas. En cambio, las endonucleasas hacen cortes. Repito, estas enzimas de restricción, ¿qué es lo que están haciendo? Cortes en la doble cadena del ADN, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta enzima, la EcoR1 viene de E. coli, de la especie E. coli R1, y por eso el nombre de esa enzima de restricción, donde corta en secuencias donde va a existir guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina, y fíjense el corte que hace esta enzima es de esta manera, ¿sí? Entonces, repito, los cortes que estas enzimas hacen es en sitios específicos donde estas enzimas reconocen, ¿ya? Generalmente esa secuencia específica está constituida por 4, por 6, por 8 pares de bases. Y ojo, algo muy importante, estas enzimas no cortan el material genético propio. En este caso no van a cortar el material genético bacteriano, van a cortar el material genético en este caso, de extraño, de otra especie. Y ojo, pues que hacen cortes, ¿no? En la cadena de ADN. Y algo muy importante, que estas enzimas de restricción son sensibles a la metilación. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, acá ha habido una metilación en esta secuencia y se ha incorporado un grupo metilo en la adenina, pues esto va a impedir a que esta enzima actúe. Y justamente, ¿cómo protege la bacteria su material genético? Es a través de esos procesos de metilación. Entonces, en conclusión, estas enzimas de restricción son enzimas que van a hacer cortes específicos en sitios específicos de secuencias que estas tienen. ¿Quiénes las producen? Las bacterias, hay diferentes tipos, y generalmente son endonucleasas. ¿Por qué decimos endonucleasas? Porque estas, repito, hacen esos cortes en la parte interna de la secuencia del ADN. Reconocen lo propio de lo extraño. Por ejemplo, acá tenemos este fragmento del fago lambda que ha sido cortado con esta enzima BAMH. Entonces, nosotros vemos haciendo el corte, restringiendo ese fragmento de PCR, ese fragmento de PCR, o ese gen en este caso, que estábamos estudiando, que dijimos para la insulina, va a ser digerido y va a presentar en este caso 5
fragmentos. ¿Por qué? Porque tiene diferentes sitios de corte. Un fragmento va a tener esta talla de 16.2, otro fragmento de 12.1, otro de 7.2, otro de 6.8, otro de 6.5, otro de 5.6 y otro de 5.5. En total, pregunto, ¿cuántos fragmentos será que van a haber, chicos? ¿Qué dijo, doctora? Perdón. ¿Cuántos fragmentos habrán si esa enzima corta sobre ese gen? Acá vemos 4 o 5, pero no son 5, son más, porque se superponen. Fíjense, 6.8 es bien parecido a 6.5 y 5.6 bien parecido a 5.5. Entonces, este fragmento que corresponde a 5.5.5.6 corresponde a 2 fragmentos. Este otro fragmento de 6.8.6.5 corresponde a otros 2. En total son 4. Más este son 5, más este son 6 y más este. ¿Cuántos fragmentos se han generado? 7 fragmentos. Si yo corto este mismo material genético, el gen de la insulina, con esta otra enzima ICOR-R1, voy a tener un fragmento más grande de 21.2, otro de 7.4, otro de 5.8, otro de 5.6, otro de 4.9, otro de 3.5. En este caso, cuando yo corto, ¿por qué? Porque tiene, fíjense, ¿cuántos sitios de corte? 5. Por tanto, ¿cuántos fragmentos está generando el ICOR-R1? 6 fragmentos. En este caso, esta otra enzima tiene estos sitios de corte y de esa manera vamos a generar entonces fragmentos de estas tallas de pares de bases, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy observando acá? Se ha puesto el material, en este caso restringido, en un gel de electroforesis, en un gel de agarosa. Se ha hecho migrar por electroforesis, luego vamos a explicar eso. Es decir, ¿qué hace este proceso? Separa el ADN de acuerdo a su carga. Como es una carga negativa, el ADN va a migrar hacia la carga positiva por atracción de polos contrarios. Y también va a migrar de acuerdo al tamaño. Los gorditos, ya sabemos, no corren, no tienen una dinámica, o sea, no va a correr tan bien como un flaquito, ¿verdad? Porque es pesado, y lo mismo en el material genético. Aquel material que tiene mayor número de pares de bases, pues va a tener una migración mucho más lenta, ¿sí? Entonces, ya sabemos, estas enzimas son sensibles a la metilación. Si el ADN está metilado, pues estas enzimas no van a cortar. Es decir, cómo se defienden las bacterias de ese material genético que puede ingresar en ellas. Por ejemplo, acá está entrando este virus en la bacteria. Quienes van a destruir a este material genético son las endonucleasas que tienen estas bacterias, ¿ya? Ojo, en resumen entonces, la PCR que nosotros hemos hecho del gen de la insulina va a ser ese material cortado con enzimas de restricción. Tenemos aquí estos 2 fragmentos porque los cortes han sido llevados a este nivel. Y, ojo, cortamos el vector de la misma manera. Acá cortamos con la enzima de restricción. Pues una vez que el vector esté abierto, va a incorporar este gen, como vemos acá en el dibujo. Y quien está uniendo ese gen con este vector, esta enzima, la ligasa. Repito, dejamos, por ejemplo, toda una noche a 42 horas, digo 42 grados actúa. Se deja toda la noche el tubito con el plásmido y ese material restringido y el producto va a ser este plásmido recombinado, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Transformamos ese plásmido. Transformar, ¿qué quiere decir? Incorporar este plásmido en otra célula. Puede ser una bacteria, puede ser una levadura, dependiendo, ¿no? Entonces, hay varios métodos por transferencia directa que pueden ser químicos o físicos. Por ejemplo, los métodos químicos son la lipofección, tratar con
DAE dextrano con cloruro de calcio. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo este material? Fragilizando un poco la membrana. Y si la membrana está fragilizada, pues va a poder ingresar el plásmido directamente al interior de la bacteria. Y también hay métodos físicos. Electroporación, que significa que vamos a hacer unos choques eléctricos en la membrana de la bacteria y esos choques van a fragilizar de la misma manera la membrana y esto va a permitir de que ese plásmido pueda ingresar. Choque térmico, he hablado hace rato, bueno, la clase anterior, yo elevo la temperatura a 42 grados en este caso, de esa mezcla donde está la bacteria y mi material plasmídico, y ese pequeño cambio de temperatura de llegar a 42 grados va a hacer que esa membrana se fragilice y permita el ingreso del plasma. Y cuando decimos microinyección, se utilizan pequeñas agujitas muy diminutas que van a hacer en realidad van a ir a pinchar esta membrana bacteriana y de esa manera se va a poder incorporar el material genético. Y otra manera también es a través de infecciones víricas, ¿no? O sea, mediante los virus que se puedan internalizar esas secuencias de nucleótidos determinadas. Generalmente en biología molecular se utiliza como material bacteriano la E. coli. ¿Por qué la E. coli? Porque hay diferentes cepas, la DH10B, la DH5B, la JM109. Entonces, elegir la cepa va a depender de muchos aspectos, ¿no? En este caso, en esta bacteria, ¿cuál es mi finalidad? Incorporar el plásmido que tiene ese gen. ¿Para qué? Para que ese plásmido utilice la maquinaria de la bacteria, pueda replicarse, al igual que la bacteria que tiene una replicación muy rápida, y hacer de que, en este caso, entonces multipliquemos nuestro material genético de esa manera, que estamos haciendo un proceso de clonación de nuestro ADN genómico, ¿no es cierto? Entonces, estas E. coli normalmente son fáciles de cultivar, no son muy exigentes, no son muy patógenas tampoco. A lo sumo, yo nunca en mi vida les cuento como experiencia, había tenido infecciones urinarias, pero tanto que manipulaba y hacía experiencias con E. coli, pues en una de esas no he tenido el cuidado de lavarme las manos durante las manipulaciones. Entré al baño, el error muy grande, ¿no? Mío también, y tuve un proceso infeccioso de infección urinaria primera vez en mi vida, y era nomás por el efecto de esta E. coli, que, bueno, no es tan patógena, pero sí puede generar, especialmente cuando uno le da las condiciones, está estresada, ¿no? Hace de que pues cualquier germen pueda en este caso hacernos daño, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas, su crecimiento es controlado, es rápido, no necesita mucha fuente exigente para crecer, en un medio LB simple crece muy bien, puede crecer tanto en un medio sólido como en un medio líquido, y se puede conservar. Generalmente las construcciones que uno hace se congelan a menos 70 grados, pero también se mantienen a 4 grados, ¿no? En el refrigerador. Entonces, si es un corto tiempo, se deja a 4 grados. Si vamos a mantener por años y varios años de años, pues ese material se puede conservar a menos 70 grados centígrados, y esta bacteria puede en realidad sobrevivir una vez que la congelo a menos 70, y después yo la puedo recuperar, nuevamente poner en un medio de cultivo, y esta bacteria tranquilamente va a crecer. Y es una aerobia y también tiene condiciones anaerobias facultativas, es decir, que también puede vivir en ausencia de oxígeno. Entonces, en las bacterias, ¿qué es lo que nosotros necesitamos incorporar? El material plasmídico, ¿no?
y cómo se hace la incorporación de este material plasmídico tratando, en este caso, las bacterias con cloruro de calcio. Esto va a fragilizar la membrana, eso significa que las estamos haciendo competentes. Hacemos un choque térmico, llevamos a 42 grados centígrados. Esto va a fragilizar más la membrana y va a permitir que el plásmido se incorpore en la bacteria. Entonces, ¿cómo seleccionamos ese material recombinado que contiene el plásmido que nosotros estamos buscando? Pues uno, haciendo cultivos en un medio sólido que contiene el gen de resistencia que en este caso tiene este plasma. Hemos dicho para el ejemplo, creo que era amoxicilina, ¿verdad? Entonces, si yo pongo en esta placa, en este agar LB, amoxicilina y pongo en este caso mi suspensión bacteriana, pues van a crecer esas bacterias y las que en realidad contienen el fragmento genético es estas que son de color más bien refringentes. ¿Por qué? Porque ahí está el PU19, que es un elemento cromógeno, que cuando hay recombinación prácticamente no va a estar presente. En cambio, si no hay recombinación, sí ese gen se va a activar y pues vamos a tener bacterias de color azul. Entonces es una forma de seleccionar las bacterias que han sido transformadas. ¿Ya? Y especialmente aquí se pone XGAL y PTG, porque no olvidemos, estos plásmidos tienen el promotor LAC-Z de la lactosa, ¿no? El operón de lactosa prácticamente, y en el lugar de las secuencias genéticas incorporamos el gen específico. Esa es la modificación que se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo recuperamos ese ADN plasmídico? Es decir, tenemos miles de bacterias que han multiplicado y yo necesito recuperar el gen. Para eso necesito hacer una purificación del ADN plasmídico. Hay kits específicos, es decir, a través de columnas nos van a permitir que en este caso el ADN se fije en estas columnas y a través de lavados y eluciones posteriormente nosotros vamos a poder tener ese ADN plasmídico que después yo voy a través de cortes con enzimas de restricción, separar el gen y hacer restricciones y poder identificar que verdaderamente ese fragmento de ese gen que hemos incorporado corresponde en este caso a el gen de la insulina. Entonces, hay varios métodos, por centrifugación podemos separar, por extracción química. Cuando usamos el método de extracción química usamos enzimas, ¿no? La lisozima, es decir, que va a ser esta enzima la encargada de degradar la pared celular de las bacterias. El duodecilsulfato de sodio, el SDS, es un agente que desnaturaliza proteínas, porque no olvidemos, vamos a tener proteínas, vamos a tener ADN, vamos a tener RNA. Entonces, ¿cómo eliminamos el RNA? Utilizando la RNasa, esa enzima que va a degradar el RNA. Podemos usar la proteína SACA. ¿Qué hace la proteína SACA? Digiere proteínas. Y de esa manera, entonces, al degradar la pared bacteriana, al desnaturalizar proteínas, todo eso, ¿qué es lo que tenemos al interior en ese plásmido? Es el ADN plasmídico y este material a través de, puede ser utilizando fenolcloroformo, va a permitir, como vemos acá, generar dos capas. En esta capa superior tenemos nuestro ADN, después recuperamos esta capa superior y luego acá tenemos el RNA, agregamos la RNasa para que vaya a eliminar ese material genético y a través de procesos de centrifugación nosotros tenemos en la parte del precipitado las proteínas y en el sobrenadante el material genético, ¿sí?
Entonces, estas son las columnitas a través de las cuales se hace pasar el material genético. Tiene unas perlas. Generalmente las perlas son resinas de sílica o de intercambio iónico. Es decir, ¿eso qué significa? Que van a estar cargadas positivamente. Y como nuestro ADN está cargado negativamente, entonces va a haber una interacción de cargas. Luego se hace lavados con alcohol, que está haciendo el alcohol prácticamente, eliminando los fragmentos que no necesitamos. Posteriormente se lava con alcohol al 70% y esto va a hacer de que en la parte interna o al fondo del tubito se precipite el ADN y en la parte superior están esos fragmentos de ADN. Entonces, ¿qué se hace? Se desecha todo el líquido de la parte superior y ya tenemos nuestro pellet de ADN. ¿Cómo vamos a nosotros identificar que ese material genético que nosotros hemos obtenido corresponde a nuestro gen? Podemos hacer restricción con enzimas de restricción y de esa manera poner en un gel, hacer una electroforesis para separar el ADN y vamos a tener, después de hacer en este caso la electroforesis, la coloración con bromuro de tidio. No olvidemos que el bromuro de tidio es un agente intercalante que se une a la doble cadena y cuando colocamos a la luz ultravioleta va a generar esta reflectencia como vemos en la foto, ¿no? Entonces, siempre como nos ayudamos es a través de poner un marcador de peso molecular, el cual nos va a permitir identificar la talla de estos fragmentos. Si yo, por ejemplo, estoy esperando un fragmento de 250 pares de bases, entonces este es el fragmento que esperaba y pues todo lo que he trabajado está muy bien, ¿no? En cambio este otro no, porque es un fragmento bastante grande, por tanto no corresponde al material genético que yo esperaba, ¿sí? Entonces la electroforesis se hace en un tampón específico de TAE que va a permitir, repito, a través de la electricidad hacer que nuestro material genético corra, como vemos acá, ¿no? Entonces, hay unos pocillitos que se generan a través de peines. Este gel de agarosa se disuelve en este medio TAE y después de dejarlo un tiempo que enfríe, va a empezar a gelificar. Entonces, sobre esta superficie nosotros colocamos el ADN acá, 10 microlitros, 5 microlitros puede ser, y colocamos en el equipito de electroforesis y hacemos correr. Y la corrida va a ser de acuerdo a la carga, del polo negativo al polo positivo, porque el ADN tiene una carga negativa, y también va a tardar de acuerdo al tamaño de la talla del fragmento. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esta muestra. Se ha hecho la restricción, genera 2 fragmentos, en cambio la muestra B genera 3 fragmentos, en cambio esta otra va a generar muchos fragmentos, ¿no? Y cómo visualizamos esto es a través de poner este gelcito en bromuro de tidio una media hora, colocar a luz ultravioleta y vamos a ver que nuestro ADN va a aparecer refringente. Bueno, esta tecnología que acabamos de explicar, que es el generar la clonación de genes, tiene múltiples aplicaciones. Puedo obtener a través de este proceso, yo eso es lo que he hecho, ¿no? He obtenido la proteína PRLR, para eso he puesto esta construcción que acabo de mencionarles en un vector de sobreexpresión, que significa que en este caso ese gen se va a transcribir y traducir. Y por traducción, el producto final, que es mi proteína. Entonces, esa proteína, evidentemente, a través de cromatografía se la hace pasar, se la purifica, no es tan fácil como uno habla, es bien complejo, chicos. ¿Y para qué me ha servido esa proteína? En mi caso, por ejemplo, para producir anticuerpos. ¿Para qué anticuerpos? Para que yo los pueda utilizar como una herramienta y haga mis experiencias y pueda reconocer, en este caso, esa proteína que yo estaba estudiando. Y para eso, ¿qué he hecho? Después de purificarla, inyectar en conejitos y ese antígeno, esa proteína ha producido los anticuerpos, en este caso policlonales, ¿no?
Bueno, entonces a través de esta metodología podemos, en el ejemplo hemos dicho, obtener la insulina, obtener otro tipo de productos, interferones, puedo obtener glucagón, puedo obtener vacunas, o sea, las vacunas se obtienen precisamente a través de estas metodologías, podemos obtener enzimas en cantidades industriales, porque en la industria se necesitan grandes cantidades, ¿no? Vacuna contra la leptospira, contra estreptoquinasa recombinante. No olvidemos que las vacunas para el COVID de la misma manera se han hecho utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, puede usarse para terapia génica, para generar vacunas recombinantes contra varias patologías. Podemos hablar de el sarampión, la hepatitis, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos inclusive hacer de que podamos obtener microorganismos para decontaminar el río Rocha. Entonces, varias aplicaciones dependiendo, ¿no? Puedo yo, por ejemplo, hacer de que podamos generar microorganismos que vayan a atacar a esas bacterias productoras de sulfuro, que es dañino, ¿no? El ácido sulfídrico nos mata, esos olores a huevo podrido, precisamente es por la emanación de la descomposición de proteínas que a veces se encuentran en el agua. Entonces podemos utilizar, generar microorganismos que vayan a combatir a esas bacterias productoras de ácido sulfídrico y de esa manera de contaminar. Podríamos generar el uso de bacterias que vayan a, por ejemplo, consumir bueno, hay metales pesados, ¿no? Vayan a incorporar metales pesados en su estructura. Entonces, tienen múltiples aplicaciones estas metodologías. Y cuando hablo de expresión, significa que ese gen yo lo voy a incorporar en en un vector de expresión. En este caso, este plásmido, vemos acá, tiene el gen de resistencia a la ampicilina. Hace rato ya hemos visto sitios de corte para enzimas de restricción. Ojo, aquí tiene el promotor LAC-Z, ¿no? Que prácticamente, si yo incorporo en este lugar el gen, pues este vector se va a expresar. ¿Qué significa? Que va a transcribir este gen que yo voy a incorporar ahí y después el producto va a ser la producción de una proteína específica. En el ejemplo que hemos considerado, nuestra proteína era la insulina. Entonces, si este vector yo pongo en una bacteria, luego la induzco con IPTG, porque sabemos que este promotor se induce con IPTG, que estamos haciendo a que este gen se transcriba y se traduzca en mi producto final, va a ser la producción de gran cantidad de proteínas, ¿sí? Entonces, en esta partecita, si utilizamos el vector que tiene el operón LAC-Z, en esta parte de donde se encuentran las secuencias de genes, ¿qué es lo que nosotros vamos a incorporar? Un determinado gen, ¿no? Entonces acá va a ir el gen de la insulina y vamos a utilizar su promotor, vamos a inducir con IPTG y esta construcción plasmídica que acabamos de explicar a detalle, en ese vector lo podemos incorporar en una bacteria. Esta se va a, sabemos muy bien cómo tiene el promotor LAC Z, podemos inducir con alolactosa, pero generalmente en biología molecular se utiliza este IPTG, que va a ser el que va a inducir a que ese gen en ese plásmido se exprese. Entonces, que el producto final que era la proteína. Y de esa manera podemos obtener mucha proteína. Eso es lo que yo he hecho. Les conté, ¿no? Un poquito hace rato. He colocado el gen de PRLR, aquí está el promotor de LAC-Z, este vector es resistente a la ampicilina, he usado un vector PET15B PRLR, además que tenía histidinas, porque después esta secuencia de histidinas me ha permitido, a través de hacer una cromatografía, poder fijar en una columna que tiene níquel y que se una específicamente esta mi proteína y de esa manera, entonces yo he hecho una electroforesis después de
haber multiplicado mi bacteria varias 24 horas más o menos en agitación y vean acá tengo mi proteína pereler sobreexpresada. Entonces, una masa bastante grande, eso que me está diciendo que ha habido la sobreexpresión de este vector. Sin embargo, este control, acá no tenemos esa cantidad de proteína, es porque es mi control negativo, ¿no? Sin sobreexpresión, pues no hay nada. Y después de hacer la electroforesis, hablar es tan facilito, y hacer la purificación, perdón, por cromatografía, yo he obtenido esta proteína. Después de haber obtenido, esa es una electroforesis de ese patch, que es en este caso el soporte diferente al del material, en este caso puede ser ADN o ácido nucleico, y para el ejemplo estoy en realidad haciendo la electroforesis de una proteína, y nuestra base sobre la cual vamos a hacer es el SDS-PAR. Ya, aquí he hecho una coloración con azul de metileno, en cambio aquí con nitrato de plata, porque el nitrato de plata, si se fijan, es mucho más sensible. Y de esa manera mi proteína está tan purita como ven, no tengo otros contaminantes, ¿no? Si se fijan, acá tenemos miles de proteínas, pero a través de métodos tecnológicos yo puedo específicamente fijar en una columna de cromatografía mi proteína y de esa manera purificarla. Luego puedo retirar de esa columna con soluciones específicas, ¿no? Y una vez que he obtenido esta proteína pura, he inyectado en este conejito, y el conejito ha producido anticuerpos policlonales anti-PRLR en este caso. Y estos anticuerpos son muy eficaces. Tengo entendido que mis compañeros siguen utilizando hasta ahora, después de tantos años, como material para sus pruebas, bueno, en el laboratorio, ¿no? Y así, de esa manera, podemos producir muchas proteínas, la hormona de crecimiento, la insulina que les he dicho, la eritropoyetina, la estreptoquinasa, etcétera, etcétera. Las vacunas, diferentes vacunas. ¿Qué peligros tiene la ingeniería genética? Pues yo puedo manipular, hacer muchas manipulaciones. Esas manipulaciones pueden generar mutaciones, pueden generar nuevos. Se cree que el SARS-CoV-2 viene precisamente de esas manipulaciones que se llevan a nivel de laboratorio, ¿no? A veces no tenemos el cuidado de autoclavar y eliminar ese material, y no podemos saber qué consecuencias puede traer después. Lamentablemente en Bolivia no tenemos la normativa que nos controle qué es lo que hacemos con ese material. Se bota sin ningún cuidado, ¿no? Sin embargo, hay que seguir una serie de normas. Ya sabemos, el genoma humano ha sido en realidad llevado a cabo desde los años 90. Hasta se creía que se podía descifrar toda la secuencia de nucleótidos hasta el 2007, pero se ha terminado el año 2000. Y entonces, a través de este proyecto, varias instituciones han colaborado en secuenciar nuestro genoma entero, es decir, los 30.000 genes que tenemos, que corresponden más o menos a 3.3 por 10 a la 9 pares de bases. ¿Con qué objetivo? Con que nosotros podamos conocer qué secuencia específica tenemos en esa cadena de nuestro ADN, ¿no? Y pues a través de, tenemos, ¿no? Información a nivel de las redes de cuál es esa secuencia. Yo puedo obtener la secuencia del gen y verificar qué secuencia de nucleótidos tiene, qué puntos de corte de enzimas de restricción podría tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este genoma, ya sabemos, tenemos el genoma del ADN nuclear, el genoma del ADN mitocondrial. Sobre la mitocondria ya hemos indicado que este material codifica para 37 genes, en cambio el genoma nuclear para 30.000. Tenemos 30.000 genes que en realidad estoy codificadores, ¿no? Que se van a transcribir y traducir, es decir, van a producir determinados RNAs mensajeros. Sin embargo, también tenemos secuencias no codificadoras, ¿no? Y ahí tenemos las secuencias repetitivas, satélites, microsatélites, minisatélites, transposones de
ADN, elementos de secuencias cortas, elementos de secuencias largas, etc. Que si bien se decía que era basura, pero no, ahora ya sabemos que también juegan un rol muy importante en la expresión genética. ¿Sí? Ahí tenemos los 23 cromosomas que son parte de nuestro material genético, ¿no? Y cuando hablo de eugenesia, ¿qué significa? Hacer el bien, ¿no? Significa que a través de este proyecto debemos perfeccionar nuestra especie humana, es decir, evitar que nazcan niños con patologías, evitar que nazcan para nosotros, ¿cuáles son los lindos, los altos, los de ojos verdes, ¿no es cierto? Sin embargo, para los europeos, los lindos son los pequeñitos, los morenitos, porque tienen una genética diferente a lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, se puede guardar el óvulo, en este caso, el material genético y segura estoy de Michael Jackson, debe estar guardado. Entonces, se puede congelar y por muchos años, y quién sabe, de aquí a un tiempo podamos clonar, ¿no? A Michael Jackson, pienso yo que su material genético está bien cuidado y guardado, ¿no? Entonces, si bien la eugenesia trata de hacer el bien, generar el perfeccionamiento de la especie humana, pero también tiene algo muy feo que está violando, ¿no? Violando a que ciertas especies o ciertas características de personas desaparezcan, ¿no? Sobre todo a través de esto es evitar que se generen personas con patologías genéticas, ¿no? Entonces se puede manipular, se pueden evitar enfermedades y eso es lo que ya se hace en Europa utilizando ¿cómo se llama? El líquido amniótico, se puede a través de espectrometría de masas ya determinar qué enfermedades genéticas puede tener esa persona, ¿no? Y en el caso de que se encuentre alguna que prácticamente va a generar deterioro a nivel del sistema nervioso, personas cretinas, etcétera, no, esa persona no sigue el embarazo, se interrumpe y no, ese nuevo ser lamentablemente no puede seguir adelante, ¿no? Entonces, también tiene aspectos negativos, pues si bien se puede manipular genéticamente nuestro material genético, pero ojo, no tenemos esas condiciones específicas como para generar lo que pasa cuando nuestras células se dividen en una condición específica, ¿no? Entonces, lograr aquello todavía nos va a llevar un tiempo, ¿no? Si bien se hace cultivos in vitro, pero todavía están con problemas en la actualidad de poder subsanar algunas cosas, ¿no? Ya conocemos que hay fertilización asistida, pero también eso no es al 100%. Tiene también, en este caso, se puede generar en esas manipulaciones, mutaciones, cambios, ¿no? Pero lo más importante va a ser, yo quiero tener un hijo de estas características y lo podemos conseguir a través de la fertilización asistida. No olvidemos que ahora ya se tiene banco de espermas donde yo digo, no sé quién va a ser, pero tengo la foto, tiene estas características, quiero tener un hijo de esta persona y lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de otras técnicas, hemos hablado de la PCR, también podemos hablar de la Nested PCR, que es una PCR anidada, es decir, generalmente cuando no amplificamos claramente un fragmento, podemos amplificar sobre ese fragmento que no está claramente amplificado otro fragmento interno en ese producto PCR. Y a eso se llama Nested PCR, es decir, estamos haciendo la amplificación de un fragmento interno en el ADN. Suponiendo que hace rato dijimos... este es el gen que codifica para la insulina y hemos amplificado ese fragmento. A través de la Nested PCR que hacemos, amplificamos fragmentos internos más pequeños sobre el producto PCR. Cuando hablamos de la PCR multiplex, en E. coli, por ejemplo, las E. coli diarreogénicas y de las diferentes especies,
la enterocolítica, etcétera, podemos nosotros identificar haciendo PCR multiplex. Por ejemplo, en Helicobacter pylori, cuando yo hice un trabajo de investigación para identificar los genes de virulencia, y tiene varios genes de virulencia, hemos utilizado esta metodología, es decir, utilizar varios primers específicos, vamos a utilizar el mismo ADN y vamos a amplificar varios productos de PCR a través del uso de varios, en este caso, pares de primers, ¿no? Entonces puedo amplificar 4, 5, 6 al mismo tiempo y nos facilita enormemente esta metodología. Cuando hablamos de PCR-FLP, ¿qué es lo que hacemos sobre nuestra PCR? Hacemos restricciones y como ya les he explicado hace rato, vamos a tener diferentes fragmentos de ese material genético, ¿no? A eso se llama PCR-FLP, es decir, es la metodología de polimorfismo que se utiliza. Y en la actualidad ya sabemos que estamos usando la Real-Time PCR para la identificación del COVID. Entonces, en este caso, nuestro material genético es ARNA. Hacemos la extracción del ARNA. Tenemos que hacer una retrotranscripción, convertir a cDNA y después recién a partir de este material hacer la PCR. Por eso se llama Real-Time PCR o RT-PCR. En realidad estamos haciendo una retrotranscripción y posteriormente una PCR. La Real-Time PCR tiene la ventaja de utilizar sondas, en este caso fluorescentes, que van a permitir identificar qué es lo que está pasando con ese proceso de amplificación de genes en tiempo real. Ya no necesitamos en este caso hacer esa electroforesis, sino a través de identificar esos picos coloreados, nosotros vamos a poder identificar, en este caso, los productos de amplificación. Bueno, les decía, cuando usamos la PCR multiplex, pues son diferentes fragmentos que podamos nosotros amplificar al mismo tiempo. En el trabajo que se ha hecho sobre Helicobacter pylori, hemos amplificado el gen KK, BAK, BAB, y en este caso, entonces, para ello se utilizan diferentes cebadores. De igual manera se pone el ADN extraído, se pone la ADN polimerasa, se pone los DNFTP, se pone el magnesio, las condiciones específicas en el tubito y esto en el termociclador y vamos a hacer la PCR y en este caso vamos a amplificar varios fragmentos y después para verificar que prácticamente es el fragmento que nosotros estamos esperando, hacemos una electroforesis, visualizamos esto tiñendo con SDS y poniendo a la luz ultravioleta y vamos a ver diferentes fragmentos, ¿no? De esa manera hemos hecho una PCR multiplex. Ya hemos hablado de la PCR, qué etapas tiene: desnaturalización, hibridación, extensión. Necesitamos el termociclador, el equipito, luego hacer la visualización, primero la electroforesis y después visualizar esos fragmentos a través del tratamiento con bromuro de etilo. ¿Qué aplicaciones tiene? Múltiples aplicaciones. Desde la genotipificación, como hace rato hemos hablado, genotipificar los virus, los genes de virulencia de Helicobacter pylori, ver la expresión genética, como hace rato les he mostrado cómo yo puedo hacer que mi gencito se exprese, hacer la identificación de patógenos, de coli, de Helicobacter pylori, de hepatitis, etcétera. Para todo se aplica esa metodología. Puedo identificar mutaciones, por ejemplo, quiero ver si mi paciente tiene la enfermedad de Bonnier, voy a amplificar en este caso el gen de la glucosa 6-fosfatasa y voy a hacer una secuenciación y ver si verdaderamente hay mutaciones o no hay mutaciones. Y si hay mutaciones, pues ese paciente tiene esa patología, ¿no? También nos va a permitir detectar enfermedades. Ojo, si tengo una secuencia genética, acá vamos a dibujar, y tengo una mutación, por ejemplo, en vez de guanina, aquí está citosina, ¿ya? Y se ha invertido. Entonces tenía el sitio de corte y aquí debería ser CG,
digamos, ¿no? Entonces, acá yo tendría el punto de corte a este nivel, si todo estaría normal, pero si hay una mutación, yo no voy a poder hacer este corte. Y si hago el corte y no hay esos fragmentos que debería esperar, eso me está diciendo que sí, allí ha habido una mutación. Entonces, la tecnología, hay varias tecnologías para poder determinar mutaciones, aparte de la secuenciación, ¿no? Podemos detectar qué criminal ha matado a una persona utilizando estas tecnologías, ¿sí? Entonces, variantes de la PCR tenemos varias: multiplex PCR, nested PCR, RPPCR, RT-PCR, real-time PCR. Ya les he dicho, la PCR anidada amplifica una región interna de un producto de PCR ya llevado a cabo, ¿ya? En la PCR multiplex, aquí son 3 fragmentos que al mismo tiempo se han amplificado. Y cuando hacemos, hemos hecho también en el proyecto que hicimos una RT-PCR por retrotranscripción, ¿ya? Acá, ¿cuál es nuestro material de origen? Como ahora estamos usando en SARS-CoV-2, el RNA, después hacemos una retrotranscripción por la retrotranscriptasa, transformamos en cDNA y este material nos va a servir como molde para generar la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Bueno, podemos hacer RT-PCR semicuantitativas, sí, podemos cuantificar también esas bandas. Yo, por ejemplo, si yo comparo esto, bueno, son diferentes fragmentos. Si fuera lo mismo, esto me está diciendo que aquí tengo poco material genético, en cambio acá tengo unas casi 50 veces más de material genético y aquí unas 25 veces más. Entonces, hacer las electroforesis me va a permitir inclusive hacer semi-cuantificaciones, ¿no? Para Helicobacter hemos usado la metodología de RFLP. ¿Para qué? Para determinar genes de resistencia a la claritromicina en la región 23. O sea, hemos trabajado con la región 23 sRNA. Ahora ya comprenden ustedes a qué me refiero. Para tetraciclina en la subunidad menor 16 sRNA, para metronidazol en el gen RDXA y para levofloxacina en la girasa, GIR-A. Entonces, hemos aplicado esta metodología para ver si hay mutaciones y también la secuenciación, ¿no? Es decir, ese producto amplificado se manda a secuenciar y con los secuenciadores, estos van a descifrar qué secuencia de nucleótidos tienen. Y si hay mutaciones, pues no sé, esta cepa tiene la mutación, por tanto es resistente a metronidazol. Y cuando hablamos de polimorfismo, repito, estamos haciendo restricciones sobre el material de PCR y vamos a tener diferentes fragmentos después de hacer una electroforesis. Entonces, para esta tecnología, ¿qué necesitamos? Extraer el ADN, hacer una PCR, digerir con enzimas de restricción, hacer electroforesis y nosotros vamos a tener diferentes fragmentos, ¿no? Puedo identificar mutaciones, les decía. Si esta enzima corta en estos 2 puntos y tenemos como producto estos 3 fragmentos, pero en este otro ha habido una mutación, por tanto esta enzima no va a poder cortar en este punto y si no ha habido ese corte solamente voy a tener estos 2 fragmentos y de esa manera estoy identificando que sí ha habido una mutación. Múltiples aplicaciones de esta tecnología para hacer sobre todo pruebas de paternidad, podemos identificar criminales, podemos hacer estudio de restos arqueológicos, detectar determinados genes específicos, etcétera, ¿no? A ver, aquí tengo un caso. Queremos ver quién ha asesinado al presidente de una institución y hay 3 sospechosos, el jardinero, la esposa del empresario, el vicepresidente de la compañía. ¿Qué se ha encontrado en la escena del crimen? Es decir, en el coche, no hay huellas en realidad, pero sí
No ha habido ni siquiera el arma del homicida, pero sí ha habido un mosquito que estaba alrededor del cadáver, picando antes de su muerte. Se toma la muestra de ADN de los sospechosos, de la persona, en este caso, que ha fallecido, y el ADN del mosquito. Se hace la purificación de esos, en realidad, 3 materiales, y bueno, no son 3 materiales, ¿no? En este caso del muerto, de los 3 sospechosos, el mosquito, y si nosotros observamos, a ver, acá no se ve, vamos a poner ahí. Uno es el abdomen del mosquito. Entonces, el mosquito en su abdomen tiene este material genético. El 2, el ala del mosquito. 3, la víctima. 4, el jardinero. 5, la mujer de la víctima. Y 6, el vicepresidente. Si nosotros observamos y hacemos en este caso, el estudio en el abdomen del mosquito, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? ¿El material genético de quién? De la víctima. Tiene este fragmento, tiene este fragmento, tiene este fragmento, tiene este fragmento. ¿Cuál sería la otra persona que habría asesinado a esta persona? Porque tiene el material de esa otra persona. ¿Cuál de las líneas sería? ¿La 4, la 5 o la 6? Es decir, el jardinero, la mujer de la víctima o el vicepresidente. La mujer. No. ¿Qué? ¿Quién? Fíjense qué líneas tenemos. Si comparo con la mujer que me dice, este fragmento puede ser, este nada que ver, este es idéntico, aquí no hay esto, aquí no hay esto. Entonces, no es, este fragmento es este, pero este no hay, este tampoco. Por tanto, no es la esposa. Mi hija les ha ganado. ¿Quién es, chicos? El vice. Fíjense, este fragmento está aquí, este otro fragmento acá, este fragmento acá, estos dos fragmentos aquí y este último aquí. Entonces, ¿quién es el que ha matado a esa persona? El vicepresidente. Fíjense cómo esta metodología puede identificar quién es el asesino, ¿no? A través de manipular el material genético. Y bueno, como nosotros vemos qué fragmentos existen en ese material genético después de hacer la resección, previamente el gel de agarosa tengo que teñir con bromuro de tidio, después de hacer la electroforesis y tengo que observar a la luz ultravioleta y voy a ver esos diferentes fragmentos, ¿no? Entonces, tenemos el marcador de peso molecular y los diferentes fragmentos que se obtienen después de restringir el material amplificado por PCR. Y a través de esto nosotros podemos identificar a qué fragmento corresponde, qué tipo de cepa virulenta está presente, etc. Y este es el equipo de electroforesis que se utiliza, la cámara electroforética, ¿ya? Bueno, hablar de citogenética es hablar de qué cosa, chicos, de la estructura de los cromosomas. En la actualidad, en la Facultad de Medicina, se está haciendo el estudio morfológico de los cromosomas, es decir, el cariotipo, y si hay alguna modificación en estos, nosotros podemos identificar también enfermedades de base genética. Entonces acá el cariotipo nos permite ver que hay alteraciones en ese material genético. Monosomías, trisomías, es decir, cuando digo trisomía, por ejemplo, ¿qué enfermedad es una enfermedad de trisomía, chicos? ¿Alguien sabe? Síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿Qué cromosoma? En realidad son 3 cromosomas, ¿no? En esta patología. ¿Qué cromosoma? Es el que se triplica. Cromosoma 21. 21, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que en el cromosoma hay transversiones, inversiones de lesiones, y de eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces, intercambio de material
Genético. Bueno, chicos, no voy a hablar ya más. Tengo que correr a la Facultad de Bioquímica porque después tengo clases en medicina práctica y debo estar a las 4 ya dando mis clases. Quedamos ahí, por favor. Hemos terminado ya nuestra clase. Le toca al doctor Rojas. Ya le he comunicado que el martes pasan con él. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas tardes.